Y hablamos también de la evaluación de Amnistía Internacional a España. En su informe anual sobre los derechos humanos suspende en varios aspectos, como el riesgo con el que trabajaron los sanitarios en la primera fase de la pandemia o el desamparo de los miles de ancianos que murieron sin asistencia sanitaria. Esa pandemia ha agravado las desigualdades en todo el mundo, según Amnistía. Allá donde miremos, en cualquiera de los 146 países evaluados, los que más han salido perdiendo en el año de la pandemia son los frágiles, los vulnerables, y la ONG pone varios ejemplos. Los refugiados. Los países cierran sus fronteras y miles de personas se quedan abandonadas a su suerte. Las mujeres. Mujeres a las que se pidió que se quedaran en casa semanas, meses pegadas al hombre que podría matarlas, explica la secretaria general de Amnistía Internacional. Los pobres. No estamos preparados para abrir las patentes de las vacunas, para compartir el conocimiento, dicen desde Amnistía. Y crecen también los poderes excepcionales de los gobernantes que, dice la organización, implica más violencia policial y menos derecho a disentir. También señala España por eso y por algo más. Un sistema nacional de salud implosionado por décadas de austeridad. Esta situación de debilidad provocó, por ejemplo, el contagio del personal sanitario. Hemos visto también como personas mayores, miles de personas mayores morían en residencias sin poder acceder al Sistema Nacional de Salud. En su balance, Amnistía comprueba que en más de la mitad de los países las medidas contra el coronavirus discriminaron a los más desfavorecidos, que en una cuarta parte se devolvió a sus países a los solicitantes de asilo, que hubo torturas o malos tratos a detenidos en 75 países, presos de conciencia en 52, presos por su orientación sexual en 23 estados o desalojos forzosos en 40 naciones.